todos se los permito A ver, Daniel, sí. Excelente, ahí es donde tengo que estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tengo una cata muy interesante. Vamos a probar un vino que se llama Pinot Gris. En este caso se me hace muy interesante porque vamos a probar dos estilos de Pinot Gris o Pinot Grillo, que en este caso es francés e italiano. Para darles un poquito de contexto, que se me hace muy padre, en este caso lo interesante del Pinot Gris es este que viene de la región de Borgoña y es una variante, una mutación de una uva que ya muchos conocemos que se llama Pinot Noir. La Pinot Noir, típica de Borgoña, de Francia, súper sutil, ligeramente ácida, con unos taninos muy suaves, mutó y en este caso nos dio una uva que en Francia se llama Pinot Gris porque el color de la uva es más grisácea, no es tan intensa. Entonces, ¿qué pasa? El color final termina siendo más como rosado. Teniendo conciencia de eso, hay tres procesos para hacer rosado. Combinas blanco y tinto, que antes se hacía, ya bueno, se puede hacer una maceración de la uva para que los taninos se absorban, pero sin llegar a ser tinto, entonces así haces un vino rosado. O también tenemos en este caso una uva rosada como tal, que es una uva que no tiene tantos taninos y que por lo tanto al final de cuentas no va a tener este color rojo intenso que normalmente conocemos, va a terminar siendo más rosado. Dentro de la segunda categoría también existen estas partes que es de micromalla o malla que filtra toda la parte de los colores, en donde pues por medio de ósmosis pues igual como que se va quitando un poco del color, pero mantiene mucho sabor. Ese también pero entra dentro de la segunda categoría. Entonces, teniendo ese contexto se me hace muy interesante porque tenemos de este lado el italiano Pinot Grillo, que empezó con su fama a partir del siglo XX, con esta moda de tener como un vino mucho más fresco, mucho más amigable, cítrico, muy rico. Se empezó a popularizar mucho este tipo de uva. El Pinot Gris era un poquito más de nicho, muy enfocado como era una variante de la Pinot Noir, era como muy especializado en ciertas regiones, escondido por ahí. Ya con Italia se encontró una región muy buena para producir Pinot Grillo y lo hicieron un estilo ligeramente diferente. O sea, van a notar ahorita cómo llegan a ser la misma uva, diferentes regiones, pero también a veces hasta un estilo ligeramente diferente. Porque al final de cuentas el enólogo o la persona que ya está produciendo el vino, pues también va a poder definir ciertas características del vino. Y que eso es bastante interesante. Dentro de ello también, por ejemplo, lo interesante es que de Francia nos pasamos ya sea a Hungría o a Alemania, en donde también tiene ciertas vertientes, pero se llaman de otras formas. Por ejemplo, en Hungría se llama Zuckerpacht. Muy extraño, la verdad es que no estoy seguro si siquiera lo pronuncio bien. Y en Alemania se llama Grauburgunder. Entonces, son estilos diferentes, la misma uva, pero al final de cuentas se aclimata a la región. Y eso es lo padre, porque cada una de las regiones va a tener un diferente sabor, simplemente por la tierra o por el clima. Entonces ahorita van a probar Italia y Francia. Misma uva, diferentes nombres, pero son la misma. Diferentes regiones, diferentes nociones y vamos a ir probando. Ahorita vamos a empezar con Italia. En este caso, este es un vino de mesa. ¿Qué significa? Que al final de cuentas es joven, es muy sencillo, es muy agradable. Es un vino para disfrutar, más que otra cosa. Es empezar a explorar. Cítrico, floral y ligeramente como a pasto. O sea, con esta noción de pastito. Entonces, voy a servirles ahorita una porción. Les comento, vamos a probar los vinos. La cata es gratuita. En este caso, lo que se cobra es la copa, que es una porción de cata, con un 30% de descuento. La cuestión de la comida es aparte. El italiano. Este es el Italia. Entonces, en la hoja de cata pueden colocar, o sea, la primera columna va a ser el de Italia. Y aquí al lado, en la parte izquierda, tenemos las diferentes cositas que necesitamos saber.
El vino se llama Santa Natalia, la uva se llama Pinot Grillo y el país es Italia. Vino Santa Natalia. Grillo con doble L, así como escribe. Sí es. Grillo. Grillo. Ahorita les sugiero que todavía no prueben los alimentos hasta que terminemos como la sección de poder catar el vino. Pero está bien ya tenerlos para que después de que ya lo hayas probado, ahora sí puedas experimentar. Como el ratatouille, ¿no? ¿Hoy qué día es? Si me permiten, voy a ponerlos en refrigeración para que no pierdan temperatura. Gracias. Teóricamente entre 2 y 3 días máximo. ¿En serio? O sea, pues después de abierto. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, ¿tú qué dices? ¿Cuánto tiempo después de que los abres, los metes al refri? ¿Qué puedes tener ahí? Pues sí, o sea, recomendable serían 2 días, pero también hay que ser consciente de cada una de las personas. O sea, yo sí pensaría que aún con una semana podría tener ciertas cosas, pero habrá perdido mucho sabor, muchos aromas, y ya yo lo usaría más para cocinar. Entonces, posteriormente ya podrían usarse para la cocina. sí, o sea, desde el principio. Yo soy licenciado en gastronomía, entonces muchas veces se recomienda usa el mismo vino que vas a tomar en la cocina. A veces dicen, usa un vino más sencillo, más corriente, solo para que tenga. Sí, pero no, o sea, cuando quieres realmente tener una intención de gastronómica, de sabores, usar el mismo vino también te da un perfil similar. Y cuando sabes cada vez más cosas, puedes definir un sabor de vino y a partir de eso definir la comida, porque sabes que van a ir ligados. Si usaras cualquier vino, tal vez el amargor sale demasiado y ya no te combina con tu vino que vas a tomar y que vas a maridar. Entonces, no, pero en este caso, si lo ya tienes una semana, pues úsalo ahí en un guisado y pues le va a dar un toquecito más de sabor. O sea, y no hay ningún problema. O sea, para eso también te va a servir, porque sí va a aportar muchas cosas al guisado. Pero tal vez cuando ya lo catas tú solo, vas a notar una gran diferencia de cuando recién lo abres a cuando ya lo tienes abierto. Porque al final de cuentas tiene un proceso de oxidación. El ejemplo más claro, te comerías una manzana que ya partiste, que ya está bien así negra, cafecita. No, o sea, ya lo dejaste un día completo. Ya no se antoja, la textura cambia, el color cambia, ya no se te hace como agradable. Da mucho sabor. Es lo mismo, pero tal vez esa manzana, si la cortas, las pones en un puré, le pones azúcar, le pones otras cosas y las haces un pay de manzana, ya cambia. Entonces se rescata. O sea, el chiste no es tirar, sino aprovechar. Y cada una de las cosas se puede aprovechar de diferentes formas. Entonces, vamos a empezar. En este caso vamos a ver la limpieza y el brillo. ¿Cómo vamos a definir eso? Vamos a ver nuestra copa y a partir de si es brillante y de que en este caso no existan sedimentos, lo que significa que no existan como ligeras partículas suspendidas ahí en el vino, vamos a decir que es limpio y brillante. Si de repente, porque si me ha tocado, es limpio pero no es brillante, vamos a irle bajando porcentaje. Tengo que comentar, esta hoja de cata es para vinos jóvenes y sobre todo para vinos tradicionales que pasan por el proceso tradicional. Lo que pasa en muchas ocasiones es que de repente tenemos vinos naturales, vinos con fermentación carbónica, que va a ser un poquito diferente. Pero aún así, lo que nos va a ayudar esta hoja es a definir qué es lo que estamos percibiendo en el vino. Para que si en algún momento te gustaría probar algo similar, decir, ah, mira, es que la Pinot Grillo me gustó esto, me gustó por esto. No solo me gustó, sino es por qué me gustó. Y entonces a partir de ahí decir, ah, mira, en Costco hay un Pinot Grillo, vamos a ver qué tal. Porque sé que esa uva me gustó. Sí. No irte con, pues un vino blanco, un vino tinto. Sí. No, vámonos por un poquito más y con eso va a ser algo interesante porque ya tienes una noción de a qué sabe. Claro. Entonces, un 5, limpio y brillante. Esa es la primera columna. La primera columna es la que vamos a marcar para el vino italiano. Tinto, opalescente, claro, limpio y brillante. Sí. Ah, tú
vamos como de menos a Ajá. más. Donde 5 es que sea limpio y brillante, y un 1 sería que no sea limpio y no sea brillante. Ok. Sí. Ahora Perfecto. nos vamos a pasar a la nariz. Lo que vamos a hacer antes de moverla, solamente agarramos y pasamos a la nariz. Esto se llama primera nariz. Sobre todo es por estas moléculas volátiles que existen en el vino que pueden ser muy fáciles de que se desprendan. Si las movemos desde el principio, esas que son tan delicadas se van a ir y tal vez ya no lo percibes. Entonces lo padre es hacer las dos. En este caso se llaman dos narices. Uno sin mover y otro oxigenando, moviendo la copa para poder percibir otras. Es como si tuvieran una pequeña red y aquí estuvieran las moléculas. Cuando vas a moverlo, vas a propiciar que esas moléculas salgan y sean más fáciles de percibir. Ah, no la he visto. Si tiene otra, si es diferente. Es diferente. Entonces eso es lo padre, eso es lo interesante. Poder hacer estas dos comparaciones y a partir de eso vamos a rellenar esto. Si me permiten un momento. Espera, pero es que nada más. No, todavía no rellenamos. Ahorita solamente intenten apreciar el vino. Ah, yo ya lo estoy haciendo. No, si quieren rellenarlo. Pero ahorita estamos apreciando el vino y les voy a preguntar qué perciben. Ay, me encantó, huele rico. Es dulcecito. Es dulcecito. Pero también como un poco perfumado, como también la florecita, ¿no? Sí, justo. Súper, súper, súper. ¿Sí? Ah, tú vas un paso adelante. Con mucho la tentación. Igual es. ¿Ok? Fue como un reflejo de Sí, sí, yo un también reflejo. no quiero probar. ¿Qué perciben hasta ahorita? Una pregunta. Por ejemplo, cuando Sí. lo hueles, ¿es desde aquí o desde aquí? Mira, realmente, o sea, piensa que esta copa está diseñada para que, como no se te sirve completamente, los aromas se pueden llegar a apreciar de este lado. No van a desprenderse. Si la copa fuera más ancha, sí se podría desprender. Pero en este caso, yo siempre recomiendo que se haga directamente para poder apreciarlo, porque al final de cuentas, todos los aromas se están encapsulando de este lado. Hay copas para diferentes vinos, pero este tipo es como un poquito universal, o sea, para que nos pueda ayudar en diferentes estilos de vinos. Si lo quisiéramos hacer más especializado, sí tendríamos que buscar la copa para el vino, pero pues a veces es un poquito complicado. Entonces, sí hay que buscar encontrar también las copas que nos puedan servir para la mayor cantidad de vinos, para que también podamos disfrutarlo de una buena manera. Por ejemplo, pensando en el Pinot Noir, el Pinot Noir normalmente tiene una boca un poquito más ancha, porque es elegante, pero necesita una buena oxigenación para que también puedas percibir mucho. Entonces es complicado, ¿no? O sea, es también entender un poquito el vino. Pero al final de cuentas, con que sea de cristal, en parte sea cristal delgado, sea cristalino, o sea, se pueda ver bien, vas a tener ya muchas de ganar, a diferencia de cuando, por ejemplo, tienes una copa de vidrio, que ya de ahí estamos un poquito mal. La sensación, o sea, es extraño, pero la sensación, la textura también nos puede afectar en el sabor. Sí. La vista nos afecta. Y al final de cuentas también un poquito el aroma y el sabor nos va a procurar como tener diferentes perspectivas. Pensando también en el mundo del café, por ejemplo, justo ahorita estaba viendo que están en las preliminares de tostado. Las personas que tuestan necesitan mucha de la cuestión sensorial, entonces ¿qué hacen? Ponen luz de color rojo para engañar a tu cerebro y no hacer algo predefinido, decir, yo ya sé a qué sabe. No, los estás engañando para que no puedas percibir mediante la vista qué es lo que existe. Solamente puedes usar el gusto y el aroma. Entonces, sí, entonces esa es una práctica para que tengan mayor percepción ante lo que tienen sin otros sentidos que te estén abrumando. Entonces,
así, por ejemplo, tenemos cristal y a diferencia tenemos vidrio, el vidrio sí es más grueso, el vidrio a veces no es tan cristalino y eso nos puede afectar al momento de catar. Entonces, ahora sí, ¿qué perciben? Un olor como a perfumado. ¿Ok? Es un olor intenso, porque la verdad es que desde aquí lo huelo. No necesito acercarme tanto. Sí, a mí me dan notas como de manzana verde. Sí, ándale. Sí. Y un poco herbales, algo herbales, como... Sí. Como pastita. Ajá, justo. como pastillito. O sea, es que esto es lo que a mí me gusta, por ejemplo, porque el otro día probé uno, pero que tenía un aroma más como a matorral, pero la hoja del matorral. Un arbusto muy diferente al pasto, Sí. pero también es herbal, Sí, pero sí, no es sí, igual. Hermano. Entonces, definir esto, se me hace padre. muy fresco, súper fresco. Así, Sí. por ejemplo, así, la primera estado estático, por decir, me pareció suave, pero ya cuando haces esto, entonces como que se intensifica. Sí. Se intensifica y ya es como un poquito más fuerte y puede ser que aparentemente esté dulce, pero sea un poquito seco. Ya, sí. No sé si esté. Pues hay que probarlo. En este caso, yo también, por ejemplo, de repente un poquito a cáscara de limón. O sea, como ese cítrico interesante. Porque de acidez tenemos muchos estilos de acidez. O sea, hay una gran variedad, porque no es lo mismo acidez de limón, a de la naranja, a de, por ejemplo, un mango fresco, verde. O sea, todos Sí, tienen esta sí diferentes. es más relacionada con el cítrico, sí. Sí, Sí. como limón de oreja, lima, tal vez no tanto limón, pero sí como lima. El perfume para mí es más como esta flor de limón, precisamente blanca, una flor blanca. Ay, claro, una flor blanca. Así. Es que es lo padre, por eso siempre pregunto antes de rellenar y solamente rellenar por rellenar. Es Sí. como, ¿qué percibimos? ¿Qué podemos decir? Y si de repente puedo decir algo, alguien más comparte algo, podemos todos decir, a ver si sí. Yo creo que como cuando alguien menciona una esencia, de repente le empiezas a percibir. Es el recuerdo, Sí. es la biblioteca. Sí, Como es la biblioteca, porque no te vienen a la cabeza hasta que alguien te lo dice a veces. Y ya los empiezas a percibir. Ah, Sí. Ok, agradable por lo menos. Y un poquito como acaramelado, mieloso, no sé. Siento que tiene algo mieloso. Ok. Bueno, como muy limpio. Pero, sí. Pero justo, pero como miel tipo melipona. Ajá. Es que hasta en mieles también hay Perdón, diferentes. ¿cuál es Es una miel mexicana de una abeja más de Yucatán que tiene una miel ácida, extraña. Es ácida la miel, entonces tiene una percepción diferente. Por ejemplo, la de mezquite. Ajá. La de mezquite también tiene una característica muy específica. Tenemos de mezquite la multiflora, tenemos miel de naranja, tenemos también, por ejemplo, miel mantequilla. Es flor de azahar. Miel de agave, ese ya nos vamos a otro lado, porque por ejemplo miel de agave ya es, por ejemplo, es de agaves, es un producto procesado. En este caso las mieles naturales como de abeja, como tal, son dependiendo de qué flor están captando. Bien, entonces, ya que tenemos más o menos una percepción, vamos a irnos por la nariz. La intensidad la vamos a marcar como qué tan fácil fue distinguir un aroma. Si fue muy fácil, vamos a ponerle 5. Si fue muy difícil, vamos a ponerle 1. ¿Qué significa? Si tenemos un 5 de que fue súper fácil, mientras más veces te hayas intentado buscar un aroma, vamos a irle bajando puntos. Y si desde el principio dijiste, sí, esto, lo definí, es 5. Si de repente fue No, yo sí, complicado, o sea, yo desde aquí dije, no sé, no, o sea, pero bueno, yo soy, ya tengo mucho más desarrollado. Gracias. Hola, listo. Entonces ahora, la complejidad nos va a relatar cuántos aromas logramos percibir a partir de vino. Si
tenemos 0, le vamos a poner un 1. O sea que solo dijiste uva. Si de repente son 8 o más, le vamos a poner 5. Aquí tenemos diferentes rangos. Por ejemplo, 4 a 6 le vamos a poner un 3. Entonces, dependiendo de la cantidad de aromas que lograste percibir, vamos a ponerle un número. No está mal que sea un número bajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no estamos hablando de un vino complejo. Es un vino blanco, es un vino tranquilo y que al final de cuentas es normal. Hablando de uno que tenga 8 o más aromas, normalmente sería un vino, por ejemplo, tinto, con barrica, con tal vez algún otro proceso, o que en este caso se note muy claramente también la segunda fermentación, que es la que se llama mano blanca. Entonces, el chiste de todo esto es poder percibir todas estas cuestiones. Sí. Yo puse 3 porque creo que percibía de los demás. Está bien, o sea, al final de cuentas es lo que logramos percibir de manera personal, porque poco a poco vamos a ir diciendo, ay, mira, es esto, es aquello. Entonces eso es muy padre. La última parte de nariz es la calidad. ¿Qué tanto te gustó el vino? 1 va a ser no me gustó y un 5 es me gustó mucho. El aroma. Teniendo en cuenta que en este caso le puse unos nombres diferentes para simplemente decir, o sea, para que también tengan la noción de que pueden decirlo de esa forma, pero al final lo que significa es que con clase es que te gustó mucho el aroma y que de que es simple es que no te gustó. Entonces ya pueden tener un repertorio un poquito diferente de decir, este vino es simple. O no me gusta. O no me gustó, también, cualquiera de los dos. Ahora ya vamos a pasar a la parte gustativa. Vamos a hacer 2 pasos. La primera vamos a dar un sorbo, vamos a pasarlo por toda nuestra boca, lo vamos a tragar. Y en el segundo sorbo, recuerden las notas que encontraron en nariz e intenten encontrarlas en boca. Eso es lo más normal. Existen vinos que rompen de esa regla, pero lo más normal es que intentes encontrar o intenta buscar los aromas que percibiste en la boca. ¿Qué dijimos? Rayo de limón, toque de manzana verde, flor blanca, estuvimos también diciendo pasto. Entonces hay que encontrar eso al momento de probar. Hay una manera como de probar. ¿Alguna manera de probarlo por primera vez? O sea, el chiste es primero aclimatas tu boca con un primer sorbo y después en el segundo es cuando ahora sí tienes que percibirlo. Si intentas percibir desde el principio, puede que algún sabor externo te invada y entonces ya no vas a tener la noción correcta del vino. Por eso primero limpias tu paladar, se acostumbra al alcohol, se acostumbra al sabor y en el segundo es cuando ahora sí ya dices, ok, ¿qué percibo? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que me está provocando? Así. A ver. Por ejemplo, ahí la manzana verde siento que todavía está. Un toquecito de pasto todavía ahí está hasta atrás. La florecita, sí, como... Un cítrico que tenga un poquito de amargura, Es que siento que sería más la lima. O sea, por eso dije que limón no. Claro, Sí. Ese, por ejemplo, es el retrogusto en español. Ese retrogusto, esa emoción al final, también nos lo provoca. ¿Por qué? Porque al final te cuenta el sabor y por eso es tan importante la primera fase. El sabor, por lo que nosotros consideramos sabor, es 70% olfativo, 30% gusto. Entonces, cuando estás mormado o cuando tienes alguna alergia, por eso no te sabe las cosas. Porque tienes una gran repercusión desde la parte de la nariz. salivamos la ¿Qué más? ¿Qué más? La Lograron lima, descifrar. me encantó la lima. Sí.
iría más con gusto como una manzana, o sea, sí manzanita, no tanto. O pera, podría ser ligeramente dulce, como más de ese estilo. Pero si maracuyá más exótico no me iría, sinceramente. Bueno, yo, porque cada quien es, o sea, es libre, al final de cuentas son sus experiencias. Y también es muy diferente una fruta de una región a una fruta de otra región. Por eso existen también tantos mangos, tantas tunas, las son diferentes. Va. Puede ser un mango, pero un mango como más como, no sé, sí, como de los más amarillitos. Ajá, nada que ver con el petacón. Sí, no, como tipo manila. Como manila, pero más verdecito. Sí. Está más ajá. ¿Qué? Como resina, como ese tipo de resina. Mira, interesante. ¿Sabes otra cosa interesante es que se llama Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Grillo, porque en la parte del Pinot es pino en francés y al final es como se ven los racimos, pero del árbol, no piña como de fruta, sino piña del árbol, que es de ese estilo. Entonces se me hace interesante que pudiera ser como tal vez resinoso. No lo descarto, pero está interesante. Es muy fresco, porque la relación es limpia. Qué chido. Listo, entonces ahora en la parte de boca vamos a marcar la intensidad como la facilidad que nos tomó identificar un sabor. 5, facilísimo. 1, la verdad es que se me complicó mucho. Entonces, dependiendo de qué tan fácil fue distinguir un sabor en el vino, vamos a ponerle la calificación. 5 es fácil, Sí, 1 es es muy difícil. En la cuestión de la evolución, espero que se determinen las copas, porque necesitamos ver que al tiempo, o sea, mientras más temperatura tenga, te guste más o te guste menos. Vamos a pensar que llegamos con un 3. Si te gusta más, vamos a subirle a un 4 o a un 5. Si te gusta menos, vamos a pasar a un 2 o a un 1. Entonces ese va a ser cuando termine su copa como tal. También pensando en la parte del maridaje que cada uno está haciendo. Intente recordar eso. Oye, ¿qué temperatura Estaba baja, o sea, yo lo tenía como a 7 grados, el refri, como unos 8 grados más o menos. O sea, sí estaba frío. O sea, por eso también se va a notar una diferencia mientras más tiempo pase. Porque ahorita no es que estemos a una temperatura muy baja, no como otros días, como ayer o antier. Sí, hoy hace un poquito más de calorcito. Entonces sí se va a notar más el cambio de cuando lo servía ahorita. La armonía nos va a tratar a qué tanto mantiene como justo una armonía los sabores y las diferentes sensaciones que tenemos. Si de repente el alcohol sobresale demasiado, significa que está rompiendo esa armonía. Si de repente la acidez sale demasiado, nos está rompiendo esa armonía. No significa que esté bien o esté mal. Hay vinos que buscan ser armoniosos porque buscan ser agradables a la mayor cantidad de gente. Pero hay vinos que de repente son demasiado ácidos o tienen demasiados taninos, que no a todas las personas les gusta, pero no por eso está mal, es solamente para cierto público. Por ejemplo, la semana pasada probamos un Gamay, es un vino igual francés súper rico, es que me encantó. Tenía una acidez demasiado alta, no era nada armonioso, pero a mí me gustó mucho, o sea, se me hizo muy rico. Y por eso la última parte de calificación general es, si te gustó o no te gustó el vino, aunque fuera armonioso, ahí lo puedes poner. Porque un vino puede ser armonioso, pero dijiste, no me gustó. Tiene armonía, pero no me gustó. O no tiene nada de armonía, esta cosa está disparada por todos lados, es un festival. Pero me gustó. Entonces también por eso lo clasificamos. Al poder definir diferentes las perspectivas, nos ayuda mucho a entender al vino. Y finalmente la persistencia. La persistencia va a ser qué tanto tiempo está durando en boca una vez que lo tragas. Pensando que un 1 es de 1 a 3 segundos y un 5 es de 11 a 12 segundos. Tengan conciencia, es un vino blanco, es un vino joven, no va a durar tanto, no es tan poderoso.
Pero esto nos ayuda a, por ejemplo, definir con qué me gustaría comerlo. Porque al final de cuentas no comerías un vino que te dure 12 segundos en boca para una plática. Sería demasiado sabor, demasiado. En cambio este no tiene pues, un traguito, y no te cansa, y está rico, ahí agradable para platicar. Si no hubiera acompañantes igual estaría bien. Si hay acompañantes qué mejor, pero sería más para definir eso. ¿Con qué te gustaría acompañar el vino? ¿Una plática? ¿Un corte de carne? ¿Unas papas? A mí se me han antojado los vinos con unas papas adobadas, no tienen idea. Es que está bien chido. O sea, a mí me gusta más probarlo con cocina mexicana y muchas cosas, con cosas que no te lo esperas. Por ejemplo, hay un chef que se llama José Manuel Castillo que tiene su típico mango enchilado con chocolate, que a mí me encanta hacerlo. Pero obviamente con el chocolate, yo lo hago con chocolate. Muy diferente, muy complicado, pero está chido. Y es interesante encontrar también un vino que pueda combinar con esto, porque tiene su sabor ácido, dulce, amargo. Y eso está muy padre, aunque también existe el otro lado, nos podemos ir más por la química y de repente existe algo que se llama food pairing, que nos dice de manera química qué le va mejor a qué alimento, porque sabes que existe una relación química que puede ayudarles entre sí. Entonces ya hay bastante documentos y bastante literatura de las moléculas que existen en qué alimentos y de qué manera puede afectar. Lo que a mí me voló la cabeza es cuando piensas en comida japonesa. El umami es un sabor que no conozco. Si tú haces un caldo con, en este caso con bonito, que es un pescado, vas a tener una cantidad de sabor umami. Si tú le pones combo a un caldo, tienes una cantidad de sabor de umami. Pero si combinas los dos, no se suman, se multiplican. Entonces, esa relación de entender un alimento de manera química está muy padre, porque hay quienes lo hacen de manera intuitiva, como los japoneses, o sea, van probando y se hace, y a partir de eso sale su comida. Pero hay otras regiones que también tenemos ese umami, esas nociones, que nos pueden elevar la experiencia, en lugar de sumar, multiplicar. Y eso es lo padre, y es buscar. O al revés, o restar. O restar también. Ajá, también. Y a veces se puede ir muy mal. Pero está padre, y es el chiste de andar probando. Entonces, ya como tengo la verificación general es del 1 al 10. En este caso tienen que definir qué tanto les gustó el vino, del 1 al 10. Ya que hayan hecho todo eso, vamos a pasar al siguiente vino. Sí, es que cada quien es mío. O sea, desde ayer hace un buen Yo tenía que ser perfecto. Muy decente. También pues es lo que es ser joven, el joven no tiene barriga y la barriga pues ya, ajá. El blanco me pareció súper. El hombre de los blancos, y yo he probado sopas así, y esas me encantan. A ti te encantan las ideas, ya Me encanta. Ya sé, a mí no me gustan tanto. Yo sí soy de las personas que a su taco de pastor con piña le ponen también limoncito así hasta. Ay, yo lo todo lo polvo. Así de esa y de la fruta y también del limón.
Maldita Pibil o una naranja agria. Si es que de repente, yo por ejemplo, no lo contemplaba así, pero también por eso recomendé Juan Serrano. Yo creía que por ejemplo Juan Serrano podía ir más con vinos tintos, pero una vez que ya la parte de la certificación que estoy ahorita tomando y un poquito como razonando, tiene sentido también que sea para vinos blancos, porque al final de cuentas es un producto que ya pasó por su cocción, pero al mismo tiempo está frío, tiene mucho humano. Precisamente por el tipo de proceso que lleva. Y si usas un vino tinto, sobre todo un vino tinto con barrica, la barrica ya va a poder ahumar ese sabor que ya estás creando y lo pierdes. Puede ayudar, pero pierdes algo fundamental dentro del jamón serrano, dentro de un queso parmesano, por ejemplo, que es esas capas de umami que tiene. Entonces yo hasta apenas hace poco dije, a ver, vamos a ver. Está interesante. Sí. Y sobre todo porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el parmigiano reggiano, italiano, clásico, y encontrar cómo percibir mejor todos los sabores está muy padre. Hay un parmesano. Fui justo el sábado a una posada. Una amiga sacó un parmesano. No sé dónde lo venden, pero lo venden como ya ralladito. Delicioso, ¿verdad? Delicioso. Sí, está buenísimo. Se lo come así como súper finito, ¿verdad? No, yo por ejemplo el parmesano que me encanta justo es el de Costco, porque el calidad-precio se me hace muy bueno, y es el de 36 meses. Híjole, 36 meses está buenísimo, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, entender el proceso del queso y de cómo lo hacen para madurar así es una cosa fantástica. Sí, me gustó, a mí me gusta mucho justo eso. Y por ejemplo, pensando en eso también la cuestión de, hay un restaurante allá en Italia que se llama Osteria Franciscana, que ese fue uno de los mejores restaurantes a nivel mundial por un tiempo. Y justamente se me hace muy padre. No recuerdo, es que no recuerdo si era al ladito de Parma, no me acuerdo cómo se llamaba la región. Pero era muy padre, muy feo porque en Parma, no te preocupes, en Parma hubo un desplome y todos los quesos de años se cayeron y ya no se pueden usar. Entonces, lo que lo intentó promover tanto Osteria Franciscana como Italia fue justo dar esta noción de parmesano como tal y darle el reconocimiento que se merece, porque ya tenía denominación de origen, pero no era tan conocido. Y a partir de ahí se empezó a popularizar muchísimo la cuestión del parmigiano reggiano, diferencia del parmesano nada más, porque parmesano pueden hacerse en todos lados, pero parmigiano reggiano solamente se puede hacer en ciertas regiones muy específicas. Entonces este restaurante lo que hizo fue de 5 edades de parmesano que había, era 24 meses, bueno, diferentes años que tenían de queso parmesano, hacer un único platillo con diferentes texturas y diferentes sabores. Soufflé de parmesano, crema de parmesano, espuma de parmesano, crocante de parmesano y aire de parmesano, me parece. O sea, era una cosa fabulosa y el ingenio y de tener conciencia de eso. Entonces, si de repente alguien te dice, mira, pues es que muy bien, este parmesano con esta, no sé, pork belly, con un montón de barbecue, vas a matar el parmesano porque al final de cuentas tal vez el sabor tanto ahumado como del barbecue va a predominar y entonces vas a decir, ¿dónde quedó mi parmesano? Entonces puede pasar lo mismo con el vino. Puedes matar a un vino simplemente con cómo lo acompañas o a veces con la temperatura. Por eso también es importante definirlo con la evolución, porque tal vez la temperatura más alta no le conviene para nada. Tal vez encuentras algo que te guste, ¿no? O sea, a una temperatura media, ¿no? Imagínate que un vino blanco se sirve a 9, pero a los 14, 15 grados, entre comillas, porque después no tienes tu termómetro todo el tiempo, dices, wow, me gustó más, me gustó mucho. Y es encontrar un poquito a eso. Justo. Que ya
Sí, ya no hay problema, O sea, una vez que ya lo hayan probado, o sea, ya hayan probado el vino del primer sorbo, ya se puede fácilmente probar los alimentos. Seguramente lo conoces. El brie, ¿verdad? Sí. Vamos a probar el mismo vino, o sea, en la misma uva. Si gustan les puedo cambiar la copa, pero siento que en esta ocasión no es tan necesario. ¿Qué prefieren? Yo también lo soy. Vale. Vamos a proseguir con este. Ese de ahí me parece que es el parmesano. Ya sé. No, porque no lo había probado así con el... No, también es la herramienta. Son 3 pasos. Normalmente llegan a ser de 2 pasos. En este es de 3 pasos. Está hecho por un sommelier de Estados Unidos y sinceramente se me ha hecho una herramienta. Muy bueno. Hola, ¿viene alimentos? Sí. De este lado. Sí, gracias. Ahorita me enseñas cómo la usas. Ya la usé. Ah, sí. Pero igual hablo un vino, otro vino. Hasta eso no sé si... ¿Ya habías usado uno como este? No igual, o sea, de normal, no con estas cositas. No. Sino me hace falta aprender a usarlos. Todo con la práctica. Hace esto y luego llega a otro y luego llega a otro. Mira, si quieres ahorita al final... ¿En qué momento utilizas cada uno? Nos das una clase de cómo usar. Sí, hasta eso. Esto es otra cosa muy padre que yo al menos tengo, porque esta herramienta es mía, no es tanto del lugar. Si compran una botella, con gusto pueden usar cualquiera de las herramientas que yo tengo. Tengo 3 diferentes estilos de tapacorchos. Tengo uno súper básico, bien fácil, pero está divertido. Tengo otro que es para vinos vintage, sobre todo, y tengo mi clásico vino de 300, que este también puede servir para vinos vintage o para vinos que tengan un corcho muy largo. Por ejemplo, si ahorita les voy a pasar los otros sacacorchos que tengo, van a notar las diferencias en el tirabuzón, porque sí hace una gran diferencia. Raro, ¿no? O sea, no está tan rosado. Es como una cosa, ¿no? Sí, es como una cosa. ¿Y yo te quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Bien, alimento? ¿No? Ah, no. ¿Mesa para 2? Ahorita solamente me queda la barra. Sí, claro. Este es un sacacorchos igual mío. Este es para vinos vintage. En este caso, la cuestión de este sacacorchos viene inspirado de uno que se llama Durian, es el original, pero la intención es la misma. Si tú tienes un vino que tiene 15 años, 10 años o más, es muy posible que el corcho se te pueda romper, aún con este tipo de herramientas. Si pueden lograr ver, el tirabuzón está más
abierto y está más. Pero él iba a sacar el coche. O sea, fue suelo. Fue su obediente. Y este de por sí ya está más abierto y más puntiagudo que uno normal. Ahí me estaciona. Para que funcione. Justo. Entonces, el vino vintage que tengas, vas a afianzar el corcho. Pero es que la verdad no sé. Después con el sacacorchos de 25 ¿cómo pesos. se llama? Mayordomo, se va a meter por las paredes de la botella. Y entonces vas a jalar para que si se atoró el corcho de los lados, se despegue y tengas la firmeza de este. Antes solamente se usaba esto, pero cuando inventaron el durian, que le agregaron solamente esta cosita, hizo todo más fácil y se derrumbe menos el vino. Entonces, es este. Este que es el que les comento, este está en 300 pesos, pero se me hace súper divertido para casa. Ajá, pero muy así. Inyectas en el corcho, haces presión y vas a inyectar aire. Y es el aire que se va a entrar para aquí para empujar el corcho. O sea, para alguien que no sabe nada, este está súper fácil. Porque solamente le hacen así y sale. ¿Qué es lo malo? Así. Muy fuerte. Entonces, no es muy elegante. ¿Mande? Sí, nada más le picas un botoncito. Ah, ese es un como este. Ajá, pero es automático. Pero sí, justo es automático y lo eleva. Sí, pero no puedo. Creo que solo una vez. Le pones el. No, es automático, es como, es una maquinita. Nada más me pones así, se supone que la puse. Pero tiene un botoncito arriba y ya no lo Está divertido. Hay muchos. Sí, me regalaron como dos buenísimos. Se las tuve. Sí. Sí, ella me contó su versión. Con permiso. Ella, la historia. ¿Tú le hablas esa cantidad? Pues se lo probé. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué creen que este color de este vino sea así? Ella sí me reconoce. Como cereza. Porque cuando fui a Es lo que les explicaba al principio. o sea, básicamente Es la misma uva, solo que el proceso es diferente. Diferentes regiones, y en este caso sí tiene cierto proceso de maceración, lo cual le va a dar el color. Pero aunque el otro lo vieron blanco, su uva es ligeramente rojita, es gris. Por eso tiene este color, este de aquí. Y por eso va a ser completamente diferente. La piel, sí. Justo. Como al momento en el que se la piel. Justo. Y además de que la piel ya no tiene mucho brillo. Entonces, desde la parte visual, yo por ejemplo lo veo opalescente. O sea, no es tan cristalino como Eso palito. sí, como opaco. Y literalmente brillante, de hecho está brillante. Malo, no lo sabemos, pero es una característica que tiene el vino. No, pues el, haz de cuenta que es el litro pequeño. Nada más que las abro y las partes. ¿Tú sabes más que yo? A este tema de la... ¿Cómo que está, chicas? ¿No? Ahora vamos a pasar a la nariz. Primera nariz. Ok. Mucho más expresivo, pero de una forma diferente. Sí. Muy expresivo, pero de una manera distinta. O sea, sí tiene la misma personalidad. Y aquí hay un saborcito que solamente hay un aroma y un sabor que aquí lo marqué porque se me hizo muy interesante y quería buscar precisamente aquí y sí lo encontré, pero también porque ya sé qué es lo que quería buscar. A ver. Ok, una vez que ya hicimos el primer nariz, vamos a oxigenar. Pero dice taller del vino. Hola, compañero, ¿qué tal? ¿Tienes otras funciones? ¿Quieres una? Ok.
yo no sabía que existía una parte que tiene que ver con engomado y eso, y al fin sí lo entiendo, o sea, por fin no entiendo todavía no tengo eso. Huele a Rubber, o sea, como a lo engomado o algo así. Como esos gomitas de lifestyle. Sí, ¿verdad? Sí. Justo yo iba a decir como gomita de bromita, ¿no? Pandita roja. O sea, y se me hace súper gracioso porque justo acabo de probar también un café que su sabor era gomita. Sí. Un amigo me regaló un cafecito de exploradores de café, es una tostadora muy reconocida en Ciudad de México, que tiene cafés bien locos, o sea, muy experimentales, y de repente fumas, qué extraño. Aquí también, sí, gomita. Otro de gomita. Ajá, justo. Y además rojo, el rojo particularmente. ¿Qué más? No puede ser, es que justo es esto que iba a decir. No puedo creerlo. La naranja sangría. No, naranja sangría. La naranja sangría es una naranja que en su interior es roja, no naranja. Es muy específica, sobre todo esa la usan mucho los bartenders para decoración o para ciertos cócteles. Ahí está. Y justo lo que dije. Es que no, es esa. Y sobre todo más amarga. También me recuerdo el café, la verdad. Debe tener ingredientes igual. Podría, hasta como ligeramente como esa acidez como de la Jamaica más estilo mexicana, porque hay una Jamaica de Jamaica que es más dulce, pero esa Y como el anís, un poquito de especias. muy rico, se me hace muy interesante. Sí. Bueno, Sí, es anís. ya teniendo conciencia de eso, vamos a ir a la calificación. Intensidad, ¿qué tan fácil fue reconocer un aroma? Un 1 fue súper difícil, un 5 fue muy fácil, un aroma, no necesito tanto. Mientras un aroma lo hayas reconocido de manera fácil, ya reconozco un 5. En encontrarlo. Es que O sea, me da como wow, o sea, ni siquiera me quedé ahí, fue así de la sorpresa. Es que si nunca has probado la naranja sangría, pero la naranja sangría está ahí, o sea, se nota muchísimo, está bien chido. Ahora nos vamos a la segunda parte, complejidad. ¿Qué tantos aromas logramos percibir? Del 5. Más aromas que los pasados. Creo que sí, tienes razón. Pero lograste definirlos, es la cuestión, es como, vamos a definirlo, porque eso es de manera personal. Ok. Las partes. Sí. Sí. Fue como suave, pero una vez que empiezas a activar el vino y lo vuelves a oler, es una intensidad muy grande, muy fuerte. notable. Entonces tratas de buscar cuáles son las notas y las notas que pero yo no sé. Por ejemplo, la naranja no es tan común. Por ejemplo, esa nota de conversión no podría, o sea, pensaría que podría llegar a ser como una compota de durazno. Sí. Más compota. Vaya, aquí tenemos una experta. Doy clases los martes. No, es de una película. Sí, no, pero es que yo cambié. Doy clases los jueves,
Sí, es científico. Entonces, ahora, ¿qué tan agradable fue? ¿Fue muy invasivo? ¿No me gustó? ¿O me gustó mucho? Porque es en calidad. Porque tal vez sí te gustó, pero tal vez fue demasiado invasivo porque fueron demasiados aromas de café. Entonces, ahí vas a definir qué tanto te gustó. Sí, no lo diría experimental, pero son muy ricos. Está padre. Es que, ¿sabes qué es lo más padre? Es que al final de cuentas esto lo hacemos cada tiempo. Entonces vas a ir descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo. Y son cosas que al menos te van a enriquecer. O sea, te va a dar algo más. Una cosita, pero algo te puede provocar. Y al final es compartirlo. Y eso es lo padre. Ahora vamos a la parte más interesante. Vamos a probar, igual que la otra vez, un pequeño sorbo, pasamos por toda nuestra boca y pasamos. Y en el segundo vamos a intentar encontrar las notas que existen en el vino. La naranja sangría sí que muchísimo, ligeramente amargo, pero ahí dulcecito. El durazno siento que ya se perdió un poquito. Sí. Ese es de la naranja sangría que decíamos, pero no tanto como toronja. Es que siento que la toronja tiene un amargor así elevado. Por ejemplo, ahí podría ser ligeramente especial. Tiene ahorita para mí un término que se llama frixiante, que es ligeramente efervescente sin ser un vino espumoso. Pero en la primer sorbo como que hasta se siente ahí. Sí, claro que sí. Entonces te controlas. Y en este caso yo lo pensaría más que todo por la región. O sea, porque hablando de esa región un poquito climas más fríos, podría pensar que justo la levadura como que tardó un poquito y después actuó otra vez, entonces hubo una cantidad muy leve de tal vez azúcares remanentes que hizo que tuviera ese toquecito efervescente ligero. Y me recuerda un poquito el sabor de la levadura, un poquito de la cerveza. Sí, me sabe como Sí. cerveza. Ahí no dice que esté en guías, no dice que esté en guías, pero sí tiene esa cosita. Ah, claro, ya todo tiene sentido. Se me había olvidado darles este dato. Es que por eso tengo mis notas. A ver, En este caso, tiene una maceración de una semana completa, en donde también no es como la típica de un vino tinto. Entonces tenemos un poquito, se puede decir que como hasta de maceración carbónica. ¿Por qué? ¿Qué es maceración carbónica? Cuando se quita el oxígeno. Entonces las levaduras no actúan otros microorganismos que dan otros tipos de sabores y percepciones. Entonces tiene sentido porque también esto lo había encontrado un poquito del anterior que tenía, ese sí era maceración carbónica completamente. Este no, pero tiene como esos vestigios ahí. Imagínate, cuando tú quitas el oxígeno de un ambiente, tú tienes una cantidad de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. ¿Necesitan oxígeno o no necesitan oxígeno? Entonces, cuando tú te quitas el oxígeno, promueves a los que no necesitan oxígeno a actuar. Y entonces van a estar consumiendo ciertos, digamos que estos alimentos para provocar unos compuestos específicos, casi siempre más ácidos. Cuando haces que tengan oxigenación, en este caso cuando el vino justo lo oxigenas, cuando haces que se mueva, se traslade, vas a promover los microorganismos aeróbicos. En este caso las levaduras van a ser sobre todo si te mantienes a una temperatura controlada. A mí también. Si bajas más la temperatura, subes más la temperatura, vas a promover otro tipo de microorganismos. Entonces, a partir de la temperatura y de si tienes oxígeno o no tienes oxígeno, vas a promover un tipo de reacción u otra. Porque después, por ejemplo, cuando ya intentas hacer la, ¿cómo se llama?
fermentación alcohólica y después la fermentación maloláctica. La fermentación maloláctica se provoca a partir de los restos de la fermentación alcohólica y convierte unos ácidos más ásperos a unos ácidos un poquito más amigables, más estilo como al queso o al yogur, que son un poquito más suaves. Pero al final de cuentas lo que te va a manejar todo es la temperatura y cuál es la comida de ese microorganismo. Por eso puedes ayudarte a ser más certero al momento de hacer algún tipo de fermentación. El otro estuvo menos tiempo de maceración. El otro no tuvo tiempo de maceración porque es blanco. Se extrae el jugo y luego se quita y luego toda esa parte de la uva, bueno, de la pepita de la uva y de la piel se quita y ese jugo se va a pasar a fermentación. Y ese estuvo una semana. Ese estuvo una semana, Sí, entonces muchísima diferencia. hace una gran diferencia, tanto el color como el sabor. Está chido, ¿no? Súper chido. Sí, qué bueno que es que también por eso tengo yo mis notas, porque después es mucha información. Sí, no, pero sí, como dices, te va dando sentido. Y ahora la cuestión es cuando lo prueban con alimentos también está padre. Entonces ahora en la hoja de cata vamos a poner en boca. ¿Qué tan fácil fue reconocer un sabor? 5 fue muy fácil. 1, muy difícil. ¿Qué tal la evolución? 3, y si te gustó más, 4 o 5. Si no te gustó menos, 2 o 1. Esa es al final. De preferencia, al final de tomarte la copa completa. Es decir, definir si te gustó más o no gustó menos. Yo pensé que sí. La armonía. Disparó algo, el dulzor, el amargor, la acidez. Hubo algo que sentiste demasiado de algo. Por ejemplo, aquí ya sentimos un poquito más amargor. Sí se notó, pero sobresale, o sea, excede. Sí. Armonía sería que se encontrara en un límite tolerable todavía. Eso depende de cada uno, porque cada uno percibe los sabores de una forma diferente. Entonces, a partir de cada uno, Me siento menos equilibrado, pero chido. pero sigue estando bueno. La persistencia, seguramente va a tener más. Mucho más. Después de que lo tragas, ¿cuánto tiempo dura en boca? Y finalmente, calificación general. Del 1 al 10, ¿qué tanto me gustó el vino? Por ejemplo, se me hace muy rico, muy interesante. Es que son diferentes. Son diferentes. Por ejemplo, los dos son muy diferentes. Además, esperaría que te guste más porque tiene más complejidad. Por diferentes razones. Uno porque usan la piel. Otro porque justamente esta parte de la maceración. O sea, la uva en este caso de la región, en Francia, tiene esta noción de naranja sangría. Es muy específica. A diferencia de Italia, que nos llevan más florales. Aquí no son más cítricos hasta esa parte de la naranja. Y un poquito especial, porque sí, la disfruto que sí. Está fuerte para mí. Igual que Ya. Por también. pero gustó más. Sí, así como que El primero es que es más fresco y por eso les comento. Es que no es que ser básico, es de lo que te gusta para el momento. Tal vez si este te lo diera con el maridaje, tal vez dirías otra cosa. Porque
Pero pues, estamos cerca para mí. El brie está delicioso. Pero yo sí me tomaría una copa sería de este, para poder seguir Apreciando. Mira, no es mi evento, es mi evento, estamos en lugar. aunque me gusta más Es que hay que hablar con pero el yo quiero una copa sería de este, para poder seguir haciendo. Es que está padre, o sea, al final de cuentas el compartir a mí se me hace lo más padre, independientemente de que sea. Compartir, aprender y saber que existen más sabores de los que uno cree. Porque eso es lo padre. Impresionante, hoy me impresionó. Gracias. Eso es lo padre, al final de cuentas. Más o menos, no tanto. Pero esto me sorprendió, la verdad, acá. O sea, los rojos son muy buenos, muy agradable, súper como para todas las ocasiones, como para muchas ocasiones. Pero este es como para sorprender. También chido. Me llevan las botellas. Se va a morir porque como que es que ya Son muy diferentes. sí, pero creo que Es demasiado y es que me sorprende que habían hecho muy parecido a un vino. Ella sí, no realmente de que ella le pone aquí, ella que todo el mundo la ve como que no era los aromas. pero es eso, ¿sabes? Muy gracioso como, aunque sea ¿qué se dice? La región, Pero no sé si arriba por bendecida, no como como los franceses, ¿saben? ¿Qué vino francés? O no. porque nunca como, claro, Me hubiera tocado el francés y la categoría es mejor que la olía bien. Pero no prefiero bueno, sí, pero ella es pues de entrada aquí sucedió. No, se depende de la ocasión. pero ¿quién te decía? Elabora. Yo creo, no sé, no, Elabora. Por ejemplo, ayer. Ayer en mi casa se me tomó un vino y me dio un tinto para tomarme de sola. Es más, el tinto me lo tomo yo sola. Sí. Y como que rosado y blanco es más para acompañar con algo. O sea, no sé, pero siempre yo sola. Eso es el proceso italiano. Porque la más es sola. Pero yo así O sea, está muy extraño porque el nombre también es el nombre de pero la sí, me encantan los rosados. Sí, dulcecitos. Ah, ya, a mí no me encantan. A mí se sí rosados. Los blancos Miren, esto es lo que les comentaba con lo de tirabuzón. Este es el clásico, el primero, el segundo es ya más especializado y el tercero es
bonito. especializado para vinos. Hasta la terminación, la punta, sí está diferente. Sí, sí, ¿cuál es el clásico este? Ajá. Es el típico de mesero. Sí. Este ya es uno especializado en sommelier y este es el de vino tintos. De hecho, ¿Cuál es? ¿Cuál? El de mesero no se usa. No nos hacen una clase, cada uno. No, bueno, te digo, o sea, aquí siempre y cuando compren la botella, no sé, en algún semestre. pueden usar las herramientas. ¿Quieres intentarlo? No, pero parado, por favor, de este lado. El otro día abrí una champaña, estuvo chido. Ten cuidado con esto. Así a mí se lo digo. La navaja es ergonómica, tiene esta abertura precisamente para que no sea difícil. No se enseñe hacia aquí. Ten cuidado, es bastante difícil. Entonces, si tienes conciencia de esta, entonces el chiste es mantener. Y por ejemplo, yo con el índice hago un primer corte, con el pulgar hago un segundo corte. Ok, hacia el otro lado. El tercero es uno aquí. Ok. Y entonces ya raspando como si hicieras, o sea, si quisieras raspar así, raspas para sacar. Agarras con el pulgar. Ese es el primero. A ver, vamos a ver. Ten cuidado, es filoso. ¿Sí? Ay, se me hace que no lo cubrí todo. No sé si lo corté. ¿Ok? Y aquí. De abajo hasta arriba. Ten cuidado, ten cuidado. Ahí está, hasta ahí está todo. Ahora, estas dos notitas tienes que Para nada, o sea, como de verdad. hacia ti. Como si no. Agarramos con el pulgar, pues es como con la misma, ¿Sí? O con con este la mismo. navajita y el pulgar. Navajita y pulgar, como a ver, sale. Hasta aquí. O sea, yo sí la. Ah, ok. Hay una persona que Y lo jalas con tu gesto. Ándale. Pero claro. Pero ella eso sí que hablar. Sí, 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 ten cuidado con eso. Yo les digo que tengan cuidado. Ella era muy mal que ella No salió. Es la primera vez que lo hablo con este instrumento. Lo que les digo es que a mí me encanta porque justo es muy filoso, pero al mismo tiempo facilita mucho. pero sí, de repente Ahora, tiene un sistema de pivote en este caso aquí tiene unos pequeños puntitos que es donde se va a atorar. Entonces, los zafas. Ah, ya entendí de dónde lo. Entonces, ahora, tirabuzón. Mi recomendación para mí siempre es un índice. El tirabuzón está mirando hacia abajo y donde quieres clavarlo, vas a hacer presión hacia abajo, media vuelta. Y después de ahí sostienes y otra media vuelta. Con eso ya está asegurado. Entonces ya después es muy fácil. Porque hay quienes lo hacen solamente como ahí se va y se les va chueco. Entonces una recomendación para que nunca se te vaya chueco es índice, donde lo quieres al centro, abajo, presionas, medio giro. Sostienes y medio giro. Y ya con eso no, pero no me entiendo, pues es que Ok. sí, yo A ver. tengo que tratar con la misma, Espera, sí te entiendo porque a mí también una vez así me pasó. ahí, presionas hacia abajo, medio giro. Y luego ahora la Ahí por ejemplo, te falta el medio giro, pero es un poquito, eso facilita un poquito el reto, pero estoy bien, o sea, sí. ya llega a normal. Por ejemplo, aquí vinos vintage que tenemos solamente sería ¿Hasta el fondo? casi siempre es hasta
Medio, tira uno. ¿Qué vamos a hacer aquí? Liberamos. Ponemos en el primer paso. Y aquí, lo padre de esto es que esta partecita es mucho más grande. O sea, este normalmente tiene esto. Sí. Sí, no, bueno. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Elevamos ligeramente. Hasta aquí. Elevamos. Ahí está bien. Y está fácil. Solamente bajo. Se queda segundo. Bajo ligeramente. No tengo que hacer esfuerzo. Sí, ya. Correcto. Oh, súper bien. Facilísimo. Sí, pero hay que practicar. Definitivamente hay que Un practicar. poquito, pero está padre, porque ese es mucho más fácil que por ejemplo uno de este. Sí. O sea, este sí necesitas al final hacer el típico de... Se va a Ajá, hacer. sí, sí, sí. Chicos, ¿qué les pareció? Súper. Espero que les haya gustado. Con esto realmente terminamos la cata. Si gustan algún otro vino, sin ningún problema. Si gustan algo más de alimentos, estamos aquí. Pero en sí, esta es la cata como tal. El día de hoy fue vino gris, vino grillo. Normalmente las catas Gromberg manejan las mismas catas. siempre son diferentes. Casi siempre. Estos vinos que, por ejemplo, estos son exclusivos. Estos no, Nina tiene que ir por ellos a México porque ni siquiera los eligen. Son muy exclusivos. También por eso se me hace interesante que sean los miércoles y además tienen descuento para probar algo que en San Luis nunca va a haber. O bueno, no creo que haya por un tiempo, porque sí es complicado. Vinos naturales ya los hemos catado. El siguiente miércoles vamos a cerrar, así que lo más seguro es que en enero, porque la semana pasada el vino que te digo era natural, orgánico y más es de la misma casa vinícola. Ahorita tengo uno que se llama La Memoria, es un vino blanco, igual es natural, pero lo más seguro es que lo vayamos a catar en enero. En redes sociales siempre decimos cuál vino vamos a catar. ¿Hecho en dónde? ¿Vale? Ese también es de Francia. Sí, ese es francés. Los últimos han sido muchos franceses, Ay, ni nada. Pero sí, también hemos probado Petnat, naturales, orgánicos. Son cosas diferentes que no a todos les gustan, pero mínimo para conciencia, para conocimiento, se me hace muy padre. Hay veces donde el vino barato dicen, wow, es que estaba muy rico. Y el otro era muy complejo, pero no me gustó tanto. Y está bien, pero mientras conozca que existen otros sabores, eso es lo padre, eso es lo interesante. No, y ahorita estoy hablando de vinos, porque de repente nos vamos a mezcales, nos vamos a café. Ahorita con mis amigos acá de Teporocho, me invitaron a ir un pequeño cata de mezcal. No. Ándale, ahorita, ¿dónde está Sí, aquí al ladito, el edificio verde al lado de Bruselas. Sí, está chido, está interesante. Por ejemplo, ahorita, si tienen ganas, les voy a invitar un poquito de mezcal o destilado de tuna, si es que les gustan, para que prueben. Es poquito, ¿eh? ¿Qué les gustaría? ¿Mezcal o destilado de tuna? Yo hace mucho, yo conocí uno que se llamaba El Gran Tunal. Ya. Pero hace muchos años, no sé si todavía existe. Creo que no, es Pero que se hace casi más de 10 años. Eso fue lo que va. Vale, no, Sí.